Jueves 10 de junio, lección número 11, el santuario del nuevo pacto, para memorizar. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Hebreos 9:15, nueva versión internacional. Padre, mantén nuestros nombres escritos en el cielo, para que tu intercesión nos envuelva en tu santidad y salvación. Amén. Para hoy jueves, el ministerio celestial. El ministerio sumo sacerdotal de nuestro Señor ocupa un lugar prominente en nuestra teología. De hecho, creemos que debería dedicarse mucho estudio al ministerio de Cristo en el santuario celestial, especialmente a la fase final de ese ministerio que nosotros entendemos que es una obra de juicio. Y para entender el juicio, debemos necesariamente entender qué conlleva el ministerio sacerdotal de Cristo en el cielo. El día de Pentecostés, el apóstol Pedro declaró que Jesús, habiendo resucitado de entre los muertos, está ahora exaltado por la diestra de Dios y que por lo tanto ha sido hecho Señor y Cristo. Ese concepto se convirtió en la piedra angular del arco del mensaje apostólico. Cristo en el cielo es Señor y Cristo. Aunque los apóstoles se refirieron muchas veces en sus sermones, en sus epístolas, a la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, la naturaleza real, no obstante de su obra sumo sacerdotal, se presenta en la epístola a los Hebreos. El libro a los Hebreos es prácticamente una exposición de ese gran tema, mediante una serie de proposiciones que abarcan los capítulos del 1 al 10 de la epístola a los Hebreos. Se ponen a encontrarse el sacrificio de Cristo y su ministerio sacerdotal en el cielo, con los sacrificios terrenales y el sacerdocio aarónico. El propósito de esas comparaciones es recalcar la realidad y las ventajas del nuevo orden. Quiero presentar un breve resumen de los 10 capítulos de Hebreos con relación al oficio de Cristo en el santuario celestial. En el capítulo 1 presenta a Cristo, al Hijo de Dios, como creador, como sustentador de todas las cosas, especialmente los versículos 2 y 10, como la imagen misma de Dios y el heredero señalado de todas las cosas, como aquel que por sí mismo purificó nuestros pecados y luego se sentó a la diestra de Dios, como mayor que todos los ángeles, como el unigénito de Dios, como Dios entronizado y ungido. Mientras que el capítulo 2 abarca la encarnación de Cristo y lo muestra como hombre, hecho menor que los ángeles, condición
en la que prueba la muerte por cada hombre, como nuestro libertador y capitán de nuestra salvación, como hecho igual que sus hermanos, para poder convertirse en un sumo sacerdote misericordioso y fiel, que es poderoso para socorrer a los que son tentados. El capítulo 3 lo revela a la vez como apóstol y sumo sacerdote, mayor que Moisés y fiel a su nombramiento, como el constructor de una casa espiritual, casa que somos nosotros. El capítulo 4 de Hebreos lo designa nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, como la palabra de Dios, como nuestro juez, ante cuyos ojos todas las cosas están desnudas y abiertas, capaz de compadecerse de los tentados y débiles, porque Él ha sido tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecar. El capítulo 5 lo presenta como sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, no según el orden levítico, como alguien que, rodeado de debilidad, aprendió la obediencia con su sufrimiento. Luego, como el autor de la salvación eterna. El capítulo 6 declara que Dios, mediante juramento, confirmó su propósito en Cristo, que Cristo ha pasado al interior del velo, que es nuestra esperanza y el ancla del alma. El capítulo 7 contrasta las características del sacerdocio de Melquisedec y de Levítico. Melquisedec es llamado Rey de Justicia, Rey de Paz. Al ser Melquisedec mayor que Abraham, el sacerdocio de Cristo es en consecuencia mayor que el Levítico, y hace hincapié en que el sacerdocio de Cristo no fue del orden de Aarón, es decir, heredado de los padres, puesto que Cristo surgió de Judá, no de Leví, sino según el orden de Melquisedec, que fue constituido sacerdote por Dios y no recibió su dignidad de sus padres, constituido no mediante una ley carnal, sino por el poder de una vida indestructible, como nuestro fiador de la redención, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, que vive siempre para interceder por nosotros. El capítulo 8 lleva el tema central de la epístola, es decir, a Jesús como ministro del verdadero santuario, alguien que tiene mejor ministerio que Aarón, que establece el nuevo pacto sobre mejores promesas, que escribe su ley en nuestro corazón y en nuestra mente. El capítulo 9 contrasta el santuario de Moisés con el celestial. Cristo, nuestro sumo sacerdote, oficia en un santuario mayor y más perfecto, como aquel que ya ha obtenido eterna redención por nosotros, y como sacrificio inmaculado ofrecido por el hombre perdido, como lo dice el versículo 14. Así que las cosas celestiales no son purificadas con la sangre de animales, sino con mejores sacrificios, ya que en el cielo Cristo compareció ante la presencia de Dios por nosotros, como dice Hebreos 9:24. Concluye su labor como sumo sacerdote y luego vuelve a la tierra por su pueblo. Y el capítulo 10 presenta a Cristo como el cumplimiento completo
de la ley levítica de símbolos y sombras, porque los sacrificios terrenales no podían eliminar los pecados, y Cristo fue ofrecido una vez para siempre. Se convierte en el camino nuevo y vivo, a través del cual podemos entrar en la presencia de Dios con santa confianza. Aarón era un hombre, Cristo era hijo de Dios. Aarón era pecador por naturaleza, Cristo fue santo y sin mancha. Aarón pertenecía a la tribu de Leví, Cristo a la tribu de Judá, la tribu de los reyes. Aarón fue constituido sacerdote sobre la base de una ley de requisitos físicos. Cristo fue constituido sacerdote por la palabra de un juramento. El servicio de Aarón nada perfeccionó, pero Cristo hizo perfecto para siempre a los santificados. Aarón oficiaba en la copia de las cosas del cielo. Cristo ofrece en el tabernáculo verdadero del mismísimo cielo. El tabernáculo de Aarón fue hecho de manos. El de Cristo no está hecho de manos. Aarón ofrecía machos, cabríos y becerros. Cristo se ofreció a sí mismo. El sacerdocio de Aarón estaba rodeado de debilidad. Cristo es sacerdote según el poder de una vida indestructible. El sacerdocio de Aarón estaba sujeto a cambio. El de Cristo es inmutable. Aarón era sacerdote en un tabernáculo terrenal. Cristo oficia en el cielo mismo para presentarse por nosotros ante Dios. A Aarón la muerte le impidió permanecer en su cargo, pero Cristo vive siempre para interceder por nosotros. Aarón ofrecía sacrificios terrenales día tras día. Cristo se ofreció a sí mismo una vez para siempre. El sacrificio de Aarón no podía quitar los pecados, pero Cristo dice: nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Esta es la diferencia entre el sacerdocio del antiguo pacto y el sacerdocio del nuevo pacto ahora en el cielo. Así que el libro de Hebreos llega a su culminación con la seguridad de que Jesús, habiendo sufrido en la cruz para poder santificarnos y habiendo resucitado después de entre los muertos como gran pastor de las ovejas, ahora es capaz de perfeccionarnos en toda buena obra, logrando en nosotros lo que es grato a su vista. Como sumo sacerdote perfecto, se ha hecho una propiciación perfecta por los pecados de su pueblo. Y Cristo está ahora a la diestra de Dios, aplicando a nuestra vida los beneficios de su sacrificio expiatorio perfecto, tal como dice el libro Primeros Escritos en la página 259, la pluma inspirada así: el gran sacrificio había sido ofrecido y aceptado, y el Espíritu Santo que descendió en el día de Pentecostés dirigió la atención de los discípulos desde el santuario terrenal al celestial, donde Jesús había entrado con su propia sangre para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. Primeros Escritos, páginas 259, 260 de la pluma inspirada. Hace esto como mediador, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice San Pablo en 1 Timoteo 2:5. Solo a través de él podemos tener acceso a Dios. Como Dios, él es mediador por iniciativa,
que desciende desde la divinidad hasta el hombre caído, y como hombre es también mediador que se eleva desde el hombre hasta Dios. Su sacerdocio constituye el único canal de relación viva entre Dios y el hombre. Solo como sacerdote podía él abordar el pecado. Por eso se convirtió en sacerdote. Como Dios no podía oficiar de sacerdote, porque un sacerdote debe ser tomado de entre sus hermanos. Por lo tanto, debía ser en todo semejante a los hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Por eso leemos en Hebreos 5:11, todo sacerdote es escogido de entre los hombres. Así que su sacerdocio está ligado a su encarnación. También, mediante el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Es decir, no solo Cristo se ofreció a sí mismo en la cruz, sino que fue el don de Dios desde antes de eso, aún desde la fundación del mundo, como dice Pablo en Efesios 1:4. En el aposento alto, inmediatamente antes de acudir al huerto del Getsemaní, él, la palabra eterna, ofreció su oración sumo sacerdotal al Padre, quien había compartido con su Padre la gloria esplendorosa de la divinidad eterna, le presentó a sus discípulos, y no solo ellos, sino todos los que mediante el ministerio de ellos serían llevados a un conocimiento de la salvación. Dice la sierva de Dios en el deseado de todas las gentes, en la página 635, lo siguiente: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guarda en tu nombre a aquellos que me has dado, para que ellos sean uno, así como nosotros lo somos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Y termina diciendo entonces: así, con el lenguaje de quien tenía autoridad divina, Cristo entregó a su electa iglesia en los brazos del Padre. Como consagrado sumo sacerdote, intercedió por los suyos. Como fiel pastor, reunió a su rebaño bajo la sombra del Todopoderoso, en el fuerte y seguro refugio. A él le aguardaba la última batalla con Satanás y salió para hacerle frente. El deseado de todas las gentes, página 635. Aquí, en el huerto y en la cruz más tarde, fue a la vez ofrenda como oferente, sacerdote y víctima a la vez. Como dice la sierva de Dios, así como en el servicio típico el sumo sacerdote ponía la mano a un lado sus ropas pontificias y oficiaba con el blanco vestido de lino del sacerdote común, así Cristo puso a un lado sus ropas reales, fue vestido de humanidad, ofreció sacrificio, siendo él mismo el sacerdote y la víctima. Hechos de los Apóstoles, página 27
de la pluma inspirada. En el servicio simbólico, los sacerdotes levíticos eran consagrados mediante la sangre de animales, pero Cristo, en la perfección de su sacerdocio, fue consagrado por su propia sangre. Él se ofreció a sí mismo y como sacerdote nuestro fue consumado para siempre, y esto sin faltar un juramento. Por tanto, su sacerdocio incluye su propio ofrecimiento a Dios, porque solamente un sacerdote podía ofrecer sacrificios, y precisamente el derramamiento de su propia sangre ratificó el pacto eterno que Dios estableció para el hombre al principio. Sí, mis hermanos, sin embargo, los efectos de ese sacrificio jamás habrían estado a disposición del hombre si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos y ocupado su lugar a la diestra del Padre. Esto lo afirma con claridad el apóstol Pablo cuando afirma lo siguiente: si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, tampoco la fe de ustedes. Si Cristo no ha resucitado, todavía están en sus pecados. 1 Corintios 15, 14 y 17 de la Nueva Versión Internacional. Cuando nuestro Señor ascendió a los cielos, compareció ante el Padre en presencia de los ángeles, momento en que fue instituido como sumo sacerdote nuestro. Como Melquisedec, también él es el Rey de justicia, el Rey de paz, aunque el Rey de gloria también es el Rey sacerdote del orden de Melquisedec sobre el trono de su Padre, el único mediador entre Dios y su pueblo, pues hay un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice Pablo en 1 Timoteo 2:5. Como divino Hijo de Dios, se convirtió en sacerdote según el orden de Melquisedec, siendo la única característica del ministerio de este que permanece sacerdote para siempre. Así, Cristo vive siempre, permanece para siempre, para interceder por nosotros. Hermanos, dice el expositor de la Biblia que el sacrificio que se hizo y se completó en la cruz, tal como morían las víctimas en el patio exterior, únicamente mediante la sangre de esas víctimas tenía autoridad el sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo. Y cuando entraba, debía rociar la sangre caliente y así presentar el sacrificio de Dios. Igualmente, Cristo debía entrar en un santuario para presentar el sacrificio muerto en el Calvario. Los evangelios hablan claro. Un evangelio que acabase con el relato de la cruz habría tenido toda la fuerza enaltecedora del patetismo y el amor infinitos, pero faltaría el poder de una vida interminable. Lo que da vigor a su sacrificio expiatorio es la vida permanente de nuestro sumo sacerdote, y es la fuente inagotable de la vida de justificación y gracia en todos sus auténticos miembros de la tierra. Hermanos, Cristo
es nuestro garante en el cielo. Por eso es sacerdote del nuevo pacto, porque el nuevo pacto es su sangre vertida en el Calvario para decir: yo te perdono porque mi vida te cubre tu pecado. Solamente yendo a Cristo, Él se convierte en nuestro garante. Él cumplió el pacto eterno. Él es el postrer Adán. Y podríamos decir en consecuencia que no tenemos razón de tener miedo al castigo si nuestras vidas están escondidas en Cristo Jesús. Vayamos a Él, acudamos a Él, pidámosle a Él que nos ayude a vivir vidas puras, santas y victoriosas, porque si separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuál es tu sacerdote? ¿Cuál es tu abogado? Si es Cristo, te felicito, ya eres salvo. Que Dios te bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero.